Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores. Registramos a todos los trabajadores rurales y empleadores del país. Entregamos la libreta de trabajo rural y garantizamos el acceso a la seguridad social. Brindamos prestaciones por desempleo. Fomentamos y ofrecemos capacitaciones a los trabajadores y empleadores. Informate en www.renatre.org.ar o llama gratuitamente al 0800-777-7366. Dignificamos el trabajo rural. Renatre. Somos el campo. Seguimos. Caminamos. Avanzamos. A pesar de un contexto adverso en el país y en el mundo, el programa de Buenas Prácticas Agropecuarias de Córdoba no se detiene. Este 2021, en su quinta edición consecutiva, la producción de Córdoba volverá a demostrar que la sostenibilidad es una bandera que flamea más fuerte que nunca. Los 10.800 productores agropecuarios que en 4 años le dieron vida a las BPAs cordobesas son una clara muestra de que la producción y la innovación van de la mano con el compromiso social. Planeta, persona, prosperidad. El equilibrio entre estos 3 ejes que definen los objetivos de desarrollo sostenible será el horizonte este año. Cuidar el planeta, apuntar a la prosperidad, definirnos como personas. 5 años de buenas prácticas agropecuarias, un lustro para la mayoría de edad, de una idea que fue acción y de una acción que hoy es realidad. Un programa consolidado. Una sinergia público-privada que se fortalece. Una mano tendida que afianza lazos, sosteniendo lo probado, incorporando propuestas, mejorando cada vez más. Tenemos otro desafío en puerta, una nueva oportunidad para demostrar de lo que somos capaces, con responsabilidad, cuidándonos, pero cumpliendo con la premisa de producir alimentos y ser el gran motor que empuje hacia adelante. Programa de Buenas Prácticas Agropecuarias 2021. Ministerio de Agricultura y Ganadería. Gobierno de la Provincia de Córdoba. Muy buenos días a todos. ¿Cómo están? Les doy la bienvenida nuevamente a otro viernes de Buenas Prácticas en Tambos. Un espacio que co-creamos entre Renatre, Huatre, INTA, la red de Buenas Prácticas Agropecuarias y también la mesa BPA de Río Cuarto. Y por supuesto, como veían en el video, el Ministerio de Agricultura y Ganadería de la provincia de Córdoba. Logramos este espacio ya que tiene más de 16, creo, jornadas, y bueno, quedan muchas más. Y bueno, como primer medida me gustaría agradecerles a todos por estar nuevamente, recordarles que silencien los micrófonos, y les comentamos que va a estar esta charla siendo grabada y que van a poder verla también si se pierden algo por alguna cuestión de conexión el día de mañana en YouTube. Y bueno, sin más, me gustaría nuevamente darle la bienvenida y sobre todo darle la bienvenida al señor Marco Giraudo,
que es, bueno, por supuesto, productor agropecuario y director de Renatre por parte de Coninagro, que nos va a dar unas palabras en la apertura y un saludo. Marco, ¿está por ahí? Sí, aquí estoy. Bueno. Buenos días, un gusto estar en contacto con ustedes nuevamente. Sinceramente, un orgullo para mí poder expresar en este momento el agradecimiento, ¿no? Fundamentalmente a Juan Cruz Molina y a toda la gente que ha trabajado desde el INTA, desde el Renatre, Pablo Romano, Lucas Cuevas, Raúl Silva, Sergio de Aquino, Víctor Capuchino, un equipo extraordinario. Por supuesto, a nuestros delegados, Claudia Bruno y Carlito Garavale, a toda la gente del Renatre que hizo posible esto, al Ministerio de Agricultura, al de Trabajo, al de las buenas prácticas agropecuarias, algo que abrazamos, los productores agropecuarios, un buen grupo de productores agropecuarios, y que permite hoy con orgullo, yo como productor agropecuario con muchísimo orgullo, de decir que ubicamos entre todos, técnicos, gobernantes y fundamentalmente productores agropecuarios, más la agroindustria y todo lo que gira alrededor de la producción, ubicar, decía, a Córdoba en un primer lugar en la agroindustria argentina. Entonces, desde ese punto de vista, nada más que satisfacciones. Yo llevo 20 años como dirigente agropecuario en el gremialismo de Coninagro. Dentro de ese gremialismo he cumplido distintas funciones y hace 4 años y medio que estoy como director del Renatre. Mi función termina el 30 de junio, dentro de unos días. Y bueno, me han dado la posibilidad de despedirme en esta capacitación, y la verdad que se lo agradezco a Carlito Garavale, a Claudia Bruno, porque son muchos años de trabajo y haber concretado esto, que fue una idea que tuvimos con Juan Cruz Molina, de hacer, de tratar de devolverle al productor algo de todo lo que nosotros recibimos como instituciones, tanto el INTA como el Renatre, y ha salido realmente magníficamente bien esta capacitación, o está saliendo magníficamente bien esta capacitación de buenas prácticas agropecuarias en el tambo, donde tocamos rubro que los rozábamos de oído, pero que no tenían la explicación técnica que tienen aquí y que realmente nos fortalece como personas, como empresarios, como trabajadores rurales, como técnicos. Decirles que sinceramente cumplió en mí todas las expectativas y fuimos por más. Con Juan, yo hago esto, un comentario, hago para dejarlo planteado. Juan Cruz me preguntó si había alguna posibilidad de seguir trabajando en el Renatre por ir un poquito más arriba, un escalón, y me presentó un proyecto de una diplomatura en facilitación de equipos de alto desempeño. Yo lo planteé en el directorio Renatre, gracias a Dios el directorio Renatre lo aprobó y ya se está trabajando en eso, será una próxima etapa, así que sinceramente mis felicitaciones a todos los que están permitiendo que estas cosas ocurran entre dos instituciones que, lo recalco siempre, geográficamente en el país son las que tienen más representación. No hay provincia en la República Argentina que no tenga una agencia del INTA, y no hay provincia en la República Argentina que no tenga una delegación del Renatre. Entonces, vuelvo a repetir, mi agradecimiento, mis felicitaciones, y bueno, decirles que como una sugerencia es que fortalezcamos, nosotros hicimos esto pensando en capacitar más trabajadores que empleadores. Nos sorprendimos, porque siempre te sorprenden estas cosas. Muchos colegios, muchos estudiantes, muchos profesionales, contadores, quizá no la cantidad de empleados que nosotros quisiéramos y quizá no la cantidad de empleadores que nosotros quisiéramos, pero será un trabajo futuro. Lo bueno es que el INTA y el Renatre siguen visualizándose y entregamos a la gente cosas que le van a ser muy útil en su vida particular y en el trabajo. Al INTA, a la UATRE, al Renatre, por supuesto, al Ministerio de Agricultura, al Ministerio de Trabajo, al Plan de Buenas Prácticas Agropecuarias, a toda la gente que colaboró, muchísimas gracias por permitirnos hacer
una capacitación que sin lugar a duda le va a mejorar las condiciones de trabajo a la gente, o al menos le va a llevar una información que si la saben aplicar le mejoraría la capacidad de trabajo de la gente. Muchísimas gracias a todos y que tengan buena jornada. Muchísimas gracias, Marco. Gracias por las palabras. Y rescato esto de Vamos por Más. Creo que es un espacio en el que todos nos estamos invitando a eso, a ir por un poco más, a más capacitaciones técnicas, más concientización desde la parte al principio de seguridad e higiene. Y bueno, hoy vamos por más en lo que es la reproducción y la inseminación, que la semana pasada estuvo hablándonos Daniel Escándolo del tema, y bueno, hoy nos va a estar acompañando el médico veterinario Fabián Barbieris, a quien doy la bienvenida, docente de la Universidad del Litoral, para que bueno, continuemos ir por más, y en este caso de la parte de reproducción de la hacienda. Así que bienvenido, le damos el espacio. Hola, buenos días a todos. Bueno, un gusto estar participando de estas jornadas. Me parece felicitar a los organizadores, ¿no? Que son varias instituciones, me parece que es un buen camino. Y bueno, yo le voy a hablar hoy dentro de lo que es la parte reproductiva, de un factor importante que es la atención de partos, ¿eh? Así que, bueno, yo ya estoy dispuesto y compartiría pantalla con ustedes. Para arrancar un poco, decirles quién soy, que ya me presentaron, Fabián Barberi. Yo estoy como docente en la Universidad Nacional del Litoral, en Esperanza. Me recibí hace unos 32 años. Y ya antes estaba participando en una materia que se llama Cátedra de Terigenología, que es bastante raro el nombre, pero tiene que ver con la reproducción en animales. Antes de esto, quisiera, si ustedes colaboran conmigo, y puedo hacer una pequeña encuesta a los participantes. Y la pregunta que hago es qué actividades realizan en el tambo. Y me gustaría que los que están viendo esta charla, por el chat contesten una de estas 4 alternativas. No sé si Pablo o Sergio me van a hacer de contadores ahí para las respuestas que se van dando. Se ven 3, Pablo. Perdón, Fabián, se ven 3 alternativas nomás. La cuarta se las podemos decir entonces. ¿Se las querés leer, la número 4? Las voy leyendo, entonces cada uno ya piensa en cuál es la respuesta que le corresponde a él, y después solamente pone el numerito. Me parece que va a ser lo más práctico. La primera de las actividades: realizan todas las tareas de tambo, fundamentalmente ordeñe y atención de parto. O sea, realizan el tambo y la atención de parto. La segunda es si trabajan en la atención de partos y guacheras, solamente esas 2 actividades. La número 3, o los que respondan con número 3, serían los que están encuadrados en si trabajan solo en atención de parto. Y la número 4 es si no realizan atención de partos. Esos serían los 4 numeritos que tendrían que ir poniendo en el chat, y de esa manera, si Sergio me los contabiliza, sí, yo estoy en eso, no te preocupes. En un ratito me decís y sabemos con más o menos el auditorio cómo está distribuido, ¿no? Un poquitito para seguir con mi presentación, ¿por qué caí yo ahora acá? Y es por la invitación de Martín Maciel, que trabaja en el INTA Rafaela. Trabajamos desde hace muchos años también en la facultad, yo con una dedicación part-time y él también. Y bueno, este es un tema que damos a los alumnos todos los años, y también hacemos cursos de capacitación para personal. Así que, bueno, como sabía que tenía preparada esta charla, me habló y la verdad con gusto estoy acá. Acá tengo un perfil ya, Fabián, si te interesa. La Perfecto. mayoría contestaron en la 1 y la 4.
y muy Ajá. poquitos, te diría, la 2 y la 3. O sea, 3 Ajá. respuestas nomás. Así Está que bien. el grueso hacen la actividad 1 y la actividad 4. No sé si te sirve para orientar. Perfecto, perfecto. Eso quiere decir que hay pocos tambos que especializan la atención de parto y la crianza, ¿no? O sea, tenemos muchos trabajadores que hacen un poco de todo en el tambo y bueno, hay gente que participa bueno, está participando y no hace las actividades, ¿eh? Pero es Disculpa, una borre la ayuda. filmina anterior, Fabián, a las preguntas. Así sirve para orientarse a todos. Ahí está. Ahí está. La primera era si realizan todas las tareas de tambo y atención de parto, o por lo menos el ordeño y la atención de parto. La segunda sería ya un trabajo un poco más específico, solo atención de parto y bachera, que nosotros acá vemos que se da mucho hoy eso, se especializa un poco la actividad. La número 3 es si trabajan solo en atención de parto, que hagan exclusivamente eso. Y la número 4 era si no realizan atención de partos. Que bueno, Así, acá bueno, yo el veo que hay muchos. grueso. Así que Pablo, Fabián, el grueso de los que están en el ordeñe hacen la atención de parto y directamente muy pocos no estarían haciendo esta tarea, creo. Perfecto. Bueno, siguiendo un poco con la explicación, yo le decía que estoy en la universidad part-time, estoy un día y medio o 2 por semana, y el resto estoy en trabajo en una empresa familiar, que es Cabaña La Lilia, donde tenemos tambos, 4 unidades lecheras, tambos entre 280 y 350 vacas más o menos cada uno. También hay una cabaña, y le cuento esta historia un poco para que vean la experiencia que tengo en atención de partos. En esa cabaña se saca semen o se extrae semen y se congela, y también se producen embriones. Producir embriones es, digamos, definir alguna de las vacas que nosotros creemos que son mejores, le hacemos un tratamiento especial y producimos muchos terneros que se ponen en cualquier receptora, o sea, una vaca común, pare hijos de estas vacas buenas. Todo ese trabajo tiene un costo bastante importante, y yo por 20 años estuve encargado de esa maternidad de las vaquillonas, o sea que realmente la atención de parto es una actividad que me gusta y que he hecho por un largo periodo de tiempo, y realmente lo había leído en la facultad, leímos un montón de libros, pero yo creo que los que más nos enseñaron a cómo atender un parto son las mismas vacas, ¿no? Así que un poquito yo estoy hablando con mucha gente que hace el tambo, que ha visto muchos partos, y creo que podemos compartir cosas de realmente cómo atender una vaca y qué tenemos que hacer para lograr el objetivo, que es tener un parto normal y una cría viva, ¿no? Te voy a agregar un comentario a tu presentación. Yo sé que vos lo estás mirando desde el punto de vista de capacitador y docente, como sos en la universidad, pero le cuento al público que la Cabaña La Lilia, la que mencionaste, es una de las más reconocidas a nivel nacional en genética lechera. Así que recién le hice comentario a los compañeros de trabajo que estamos con la NBA de la lechería argentina. Eso es vos, Fabián, discúlpame que te lo tenga que decir con todas las letras. Bueno, muchísimas gracias. Uno trabaja desde hace muchos años y aparte del trabajo y el negocio le ponemos mucha pasión, nos gusta. Nos gusta ir a las 3 de la mañana a sacar un ternero, entonces hay cosas que muchos nos dicen, mira, che, qué locura, pero nos gusta mejorar, y entonces uno lo hace con pasión y no es esfuerzo. Pero bueno, gracias por tus palabras, ¿no? Para seguir con esto, y también a todos los que están participando de la charla, si quieren interrumpirme en cualquier momento, no hay problema, lo pueden hacer. Yo por ahí hablo un poco rápido, solamente peguen un grito fuerte para que los pueda escuchar, pero no hay problema en hacerlo. Lo que tengo acá y le quiero explicar un poco es lo que es un ciclo productivo y reproductivo de una vaca,
En este caso, ¿ustedes ven el marcador? ¿El mouse? Sí, sí, Fabián, se ve perfecto. Entonces tenemos una vaca o una reposición, sería una vaquillona. Y hoy vamos a hablar del parto y cómo lo tenemos que atender. Para entender el parto es importante porque un parto normal, primero es lo que nos hace producir leche, que es el negocio que tenemos en la producción lechera, y además esa vaca en un parto normal a los 45 días ya está restablecido todo su interior, su útero, para volver a preñarse de nuevo, que lo tenemos que hacer de una manera rápida, en 40 o 60 días volver a preñarla, para eso tenemos que detectar celo e inseminarla. Esa vaca, una vez que se identifica preñada, va a tener una gestación que son 282, 285 días, y 60 días antes de la fecha del parto, esa vaca la secamos para que vuelva a tener un parto. Eso nos da algo perfecto, teórico, que es una lactancia de 10 meses, de 305 días, y tenemos una vaca realmente que en el negocio de las lecherías nos ayuda y es la que nos da un soporte y nos va a dar una alta rentabilidad. Pero ya le digo, todo se inicia con el parto, por eso creemos que es un factor importante, y este parto tiene que ser de una buena manera para poder lograr que ese ciclo se cumpla. Del parto a su vez nos van a salir o machos y hembras, los machos cada uno en su negocio hace distintas cosas, algunos los recrían, otros no, los venden, y las terneras nos van a servir para criarlas, pasarlas en la guachera, hacer una recría de las mismas. Si las criamos bien, a los 15 meses las tendríamos para poder entorar, se logran preñar y entran al ciclo este productivo con un parto donde pasarían al ciclo de las vacas. Acá hay dos ciclos distintos, pero se produce lo mismo, o sea, para que se inicie la actividad económica tiene que producirse un parto para que den leche, y sí los dividí porque es bastante o tiene ciertas diferencias lo que es un parto en una vaquillona con lo que es un parto en una vaca. En las vaquillonas le cuesta más trabajo, son primerizas, entonces siempre es más complicado lograr tener un buen parto en una vaquillona. Si bien los casos que vamos a ver o cómo se solucionan después son en común, tenemos que saber que ante un parto en vaquillona, siempre la probabilidad de tener algún problema es mayor. Otra cosa que quería tocar, y la toco ahora porque siempre hablábamos al último de eso y están siempre todos cansados, es la importancia de las anotaciones. O sea, nosotros siempre hablamos con los productores, con los tamberos, y lo que tratamos es que registren. Y siempre yo trato de explicarle para qué anotamos. ¿Y para qué anotamos? Es para evaluarnos o saber dónde mejorar más que evaluarnos. O sea, saber qué nos está pasando y cómo podemos mejorarlo. Y otra cosa que tenemos que ser también precisos e indicarle a la gente con que estamos trabajando es qué hacemos con esas anotaciones. No que anotemos, lo dejemos en un cuaderno y nunca la evaluemos. Entonces tenemos que una vez al mes, cada 6 meses o en reuniones que hagamos predeterminadas, ir manejando esa información, ordenarla y poder analizarla. Nosotros siempre con el personal hacemos recapacitaciones o reentrenamientos, y este año arrancamos con una como todos los años, y lo primero que pusimos yo le dije que teníamos 4 tambos o lecherías, y en cada uno le puse la cantidad de partos que tenía, el total de los partos que se produjeron en el 2020, cuántos terneros murieron en cada uno de los establecimientos. Ahí sacamos el porcentaje de mortandad, vemos que hay una diferencia sustancial, hay casi el doble, un poco menos que el doble entre el que menos mortandad tiene en el parto hasta el que más mortandad tiene. Sacamos un promedio y después, acá también tiene que ver ya con la recría, cuántos entran a crianza y cuántos se mueren. Esa es la única forma de sentarnos seriamente a charlar y decir, che, acá tenemos que mejorar este punto, ¿qué nos está pasando? Desde implementar medidas profilácticas hasta mejorar instalaciones,
hasta capacitar. Entonces, todo se puede lograr si tenemos datos precisos. Si no, lo único que pasa es que nos parece de una determinada manera, pero no tenemos realmente información que nos respalde. ¿Qué debemos registrar o qué nosotros tratamos de que registren? Es identificar el número de la vaca. Ahí también ya hay que tener bien claro que hay que tratar de no equivocarse. Poner la fecha de parto, cómo fueron los partos, y nosotros hay distintas formas, pero lo que tratamos desde la facultad es decir que la clasificación sea de una manera simple para poder analizarla. Nosotros tenemos acá partos normales, como los que paren sola, con una asistencia leve, cuando le damos solamente una ayudita de una persona y no tenemos que acomodar nada. Asistido grave es cuando tiene algún problema y tenemos que corregir algún problema en el parto, o la extracción la tenemos que hacer con más de 2 personas, o la fuerza de 2 personas, y el último de los casos es una cesárea, ¿no? También vamos a registrar si los terneros nacen vivos o muertos, el sexo y en caso particular que sean mellizos. Nosotros, como toda la información está, identificamos solo el número de la vaca y no ponemos si es primípara o no, porque total lo tenemos en la base de datos, esa información nos sale sola, ¿no? Así que bueno, es algo que si alguien no tiene un sistema informatizado o no tiene los datos de las vacas, sería bueno que aclare en caso de que sean vacas que ya parieron algunas veces o si son vacas de primer parto. Con esa información que vamos a tener, según en los distintos tambos, esta es una información vieja de tambos que asesorábamos, la cantidad totales de terneros que nacen y la mortandad en cada uno. Y yo le hice referencia a esto porque es algo que nos pasa en todos los tambos, tenemos mucho más información. Pero miren, los terneros machos se mueren mucho más que los terneros hembras, ¿eh? Desde el doble hasta a veces más, en este caso es más del doble. Y lo que yo le decía de las cosas que hay que anotar es, miren acá el registro de la cantidad de partos normales que hay, y nos tira el porcentaje. Acá tenemos, ya vamos a ver 3 tambos, pero que todo nos dice 0 porque es un problema de cómo indicamos que carguen la información las chicas que lo cargaban en la computadora. ¿Se acuerda que yo le había dicho un asistido fácil de uno más grave o 1 o 2? El asistido grave sería lo que en este programa se llama distóxico. Como no habíamos aclarado eso, lo pusieron todos en asistencia de un solo tipo, ¿eh? Si se acuerdan, acá teníamos el asistido leve, sería parto asistido, y el grave sería distóxico. Como teníamos esa información mal, todos los datos de ese año se perdieron o tendríamos que volver a pasarlo. Entonces vieron cómo a veces pequeños problemitas nos generan algún dato equivocado o que no podamos sacar, ¿eh? Lógicamente eso lo vimos y después se corrigió, ¿no? Este es otro tambo donde vean que miren, la mortalidad es mucho mayor, ¿eh? El número de terneros son 354, pero tenemos más o menos la mitad de macho y hembra, y en los machos es el doble, un poquito menos que el doble la mortalidad que en las hembras, ¿eh? Esta es la mortalidad promedio, y esta es la mortalidad después en estaca, y la cantidad de terneros que se nos mueren por año, ¿no? Y este es otro, un tambo más chiquito, pero pasa más o menos lo mismo, y donde la diferencia también entre machos y hembras muertos es mucho mayor, ¿no? Fabián, Sí. ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. No, mientras vos me estabas explicando, y bueno, uno que le gusta también mucho la lechería, te hago una pregunta que creo que va vinculado con básicamente el negocio que tiene la empresa de Lilia, me parece. En el sistema productivo en general, ¿qué importancia le asignas al tema parto? ¿Al tema partos? Claro, o sea, considerando el negocio que ustedes tienen, y eso obviamente transmitirlo al resto de los sistemas de producción lechero que tenemos en la Argentina, ¿no?
Yo creo que el tema parto es fundamental, ¿no? O sea, ya le habló el otro día Daniel de Daniel. de lo que es la inseminación y de lo que nos cuesta por ahí preñar las vacas y lo que nos cuesta detectar celo, lo que nos cuesta llegar a lograr una gestación y que no se pierda. Y llegar hasta ahí, perderlo en el parto un ternero, es un costo elevadísimo para cualquier establecimiento. En nuestro caso más porque todavía los machos tienen un valor de reventa importante y las vaquillonas también. Pero para cualquier tambo que quiera mantenerse y lograr subsistir, es muy difícil cuando tenemos problemas de parto o problemas de preñez, mantener los tambos porque se nos achican, porque nos falta reposición. Es un grave problema en el país la falta de vaquillonas para que los tambos crezcan. Entonces, esto yo creo que es un punto clave. Y es un punto clave porque ya tenemos todo, nos falta ahí el último minuto, ¿no? Eso y que después se nos mueran los terneros son para mí dos aspectos fundamentales. No sé si coincidís, pero yo lo veo así. No, no, totalmente. Te le hice capciosa la pregunta porque sé para dónde estabas apuntando con la charla, pero me parece que hay que, en estos aspectos, hay que reforzarlos muchísimo en todos los vinculados al sistema de producción. No solamente el operario que le toca hacer esta tarea, sino el dueño del campo, a los profesionales que van al campo, a los proveedores de insumos, todo, porque en realidad el negocio yo considero que arranca acá. Si no arranca en este punto, como lo estás explicando, es un negocio que no existe. Digamos, es la piedra basal del sistema de producción lechero. Por eso te lo hacía y yo sé que sos un defensor de esto, así que por eso te lo tiraba, Fabián. Disculpa que te distendí un poco. Perfecto. Y mira, yo te digo más. El parto está muy... Nosotros nos gusta la reproducción y hablamos todo el día de reproducción, ¿no? Pero hay que entender que el parto está mucho más asociado a otras cosas y fundamentalmente una buena alimentación. Y ya lo vamos a ver en 2 o 3 detalles. Pero muchas veces tenemos problemas serios de parto porque tenemos problemas de alimentación. Bueno, Entonces, todo tiene que ver con todo. precisamente la clase que viene es alimentación, para Exacto. reforzar lo que vos estás diciendo. Tenemos el hilo conductor, es este, así que viene al pelo que después muestre vos información al respecto, porque la vamos a terminar de redondear las próximas clases, que es el tema alimentación precisamente. Perfecto. Bueno, para seguir, hablamos hasta ahora de parto, lo mencionamos varias veces, pero no definimos qué es el parto, y el parto en sí es la expulsión o la extracción de un feto y sus membranas fetales. Eso es lo que nosotros llamamos parto. Sí es importante, recién justo a colación de tu pregunta lo hablamos, yo creo que es de una importancia fundamental, ¿no? Y la lactancia arranca ahí. Una buena lactancia tiene que ver con un buen parto. Vacas que nos quedan con problemas de parto o vacas que tienen problemas de parto, incluso si se atienden mal o si están mal nutridas, como decíamos, es mucho más difícil de que se restablezcan su funcionalidad, su capacidad de volver a preñarse. Y bueno, ya tenemos una complicación que es esa vaca se nos va fuera del sistema. Y otra cosa es que una vaca que tenga problemas de parto, muchas veces tiene otras enfermedades asociadas, como metritis, retención de placenta, que la afectan al individuo y nos baja la producción de leche. Y el 80% de los problemas de las vacas lecheras están entre el parto y los 60 días. Llámese porque la vaca está inmunodeprimida, porque el parto es una acción traumática en la vaca, requiere un esfuerzo importante, justo ahí empieza la lactancia, justo ahí empiezan algunos de los problemas de alimentación. Entonces el parto es un factor muy importante y a tener en cuenta. Y condiciona, ya le digo, la vida productiva y reproductiva del animal de por vida, ¿no? Para hablar de partos, y también ya lo mencionamos recién, tenemos que hablar de medidas preventivas. Yo voy a hacer hincapié en el punto que es la asistencia o la atención del parto,
Y también tenemos que hablar de cuidados de recién nacido. Pero acordarse que la atención del parto tiene que ver mucho con las medidas preventivas que ¿cuándo empiezan? Empiezan desde definir qué servicio le damos a un animal. Hoy por hoy hay mucha tecnología. Dijimos que la categoría más complicada para tener un parto normal o para que se produzca el parto es la vaquillona, entonces ya ahí podemos prever y trabajar con toros con facilidad de parto. O sea, hay toros que tienen medido cómo va a ser el ternero de tamaño y evalúan en la progenie cuántas vacas tuvieron problemas de parto con ese toro, entonces nosotros podemos utilizar toros que ya sepamos que dan los terneros con menos problemas. Así que de ahí ya podemos arrancar, o sea, desde la definición del semen que vamos a utilizar. Lo otro de las medidas preventivas tiene que ver con todo lo que sea la nutrición adecuada de esos animales, ¿no? Y acá voy a hacer referencia a uno o dos puntos, si bien no es lo más importante o lo que voy a hablar más, una o dos cuestiones que tienen que ver con el manejo de la vaca preparto. En el manejo de la vaca preparto tenemos que tener una alimentación correcta, si lo van a charlar va a haber especialistas en eso. Alimentación correcta quiere decir en cantidad y calidad, hay muchos minerales, hay también la composición de la alimentación, si es más proteica, más energética, que tiene que ver con que tiene que estar muy ajustado para que el parto se produzca de buena manera. Hay sales aniónicas que mejoran las condiciones para que esa vaca pueda producir el parto y se pueda expresar en la lactancia, ¿no? Otro factor importante que tenemos que tener en cuenta es la condición corporal. Muchas veces las vacas llegan al preparto en ciertas condiciones y ya no tenemos tiempo de cambiar la condición corporal. Lo ideal es que la vaca para entre un 3,25 y un 3,5 de score corporal, o sea, es una vaca ni flaca ni gorda, tiene que estar en buen estado. Y en partos, todas las condiciones son malas, pero las vacas muy gordas tienen más problemas de parto, porque el canal donde pasa el ternero se engrasa y es bastante difícil y se dilata mucho menos. Entonces, a veces decimos, che, mira, las vacas nos paren bien gordas y vas a ver, va a resultar que tenemos más problemas en la atención de parto en esas vacas que en las que están con el score corporal indicado, ¿no? Y lo otro es controlar las enfermedades metabólicas. Hay 2 o 3 enfermedades que hay que controlar o tiene que estar quien atienda los partos conociéndolas. Hay las hipocalcemias que nos pueden producir la muerte de los terneros, o la cetosis que nos producen ciertas alteraciones y nos condicionan en caso de las hipocalcemias. A veces no se nos caen las vacas, pero si tenemos hipocalcemia los partos son más difíciles porque le falta calcio. En el parto hay una necesidad muy importante de calcio para que se produzcan todas las contracciones. Entonces, vacas que van a tener mayor problema de parto solamente porque están en una situación de falta de calcio, ¿no? Y bueno, los extremos más graves cuando las vacas ya se nos caen, y bueno, ahí ya tenemos que tratarlas porque si no mueren, ¿no? Fabián, antes que te vayas de esa filmina, volvete un ratito. Sí. 2 preguntas. Brenda pregunta, ¿a qué se debe una mayor mortandad al parto específicamente de machos, como se mostró en los ejemplos? Si me aguantás, no, pero te lo digo ahora, no hay problema. Viene una transparencia después para explicar Dale, esto. listo, ya está, te respondo. No, pero el tema es que los Es que hay otra pregunta, por eso hay otra pregunta, yo me paré donde las hacen, después vos las van presentando. La otra dice, Martín pregunta, con respecto a la vacuna reproductiva, ¿cuál es el lapso de tiempo recomendado entre la primera y la segunda dosis? ¿10, 15 días o 25, 30? ¿Y cuál es el momento indicado para la colocación?
Sí, las vacunas reproductivas tenemos una que es para conservar la gestación, y después las otras vacunas que no son reproductivas, sino son para el periparto, son para proteger a los terneros. Yo creo que se debe referir más a la segunda, que es todo lo que nosotros le apliquemos para poder producir la protección, o que los niveles de los anticuerpos lleguen a calostro y el ternero pueda tener la mayor cantidad de defensas en el momento de nacimiento. De cualquier manera, cualquiera de esas vacunas en el país son con virus muerto, bueno, o algunas bacterias, pero son vacunas muertas, entonces la inmunidad no es tan buena, y generalmente lo que hay que hacer es 2 aplicaciones para que mejore la inmunidad de las mismas, y como norma general siempre lo ideal es esperar entre 20 y 30 días para la segunda aplicación. Ahí es, a los 10 o 15 días de la segunda aplicación es cuando vamos a tener la mayor carga inmunitaria para defensa del animal, o en el calostro, en el caso de la defensa de los terneritos, ¿no? No sé si se refiere a eso, pero esa sería la explicación que yo tengo, ¿no? Bueno, si cualquier cosa hacen los comentarios en el chat, yo te aviso, no te preocupes, Fabián. Seguí nomás con los tenis previos. Con respecto al tamaño, acá yo quiero que vean este trabajo, que siempre lo hablábamos con Martín en la cátedra, y que decíamos, mira, lo peor que nos puede pasar es que haya vaquillonas chicas, que pasó el toro, las sirvieron, y como son chicas y nosotros vemos que están preñadas, le empezamos a dar comida, y lo que hacemos es un desastre. Estas vaquillonas terminan pariendo mucho peor que si las mantenemos con un plano de nutrición más bajo. Entonces había algo así en el ambiente que se decía, pero no estaba probado. Martín, con un grupo de trabajo del INTA, hizo con Miriam Gallardo, que era nutricionista, que ahora creo está jubilada, hicieron un muy lindo trabajo donde dividieron un grupo de vaquillona, a una, más que restringirle, le dieron la nutrición de mantenimiento, o sea que no ganaban kilos, las que dice restringida, y otras la suplementaron y fueron aumentando de peso. En estos cuadraditos, esta primera columna serían los partos que fueron normales o fáciles en este caso, o sea que parieron solas las vacas, y miren que en la restringida parió el 60% de las vaquillonas solas, mientras que en el otro no llegó al 20%. Y en esto son las distintas ayudas, con 1 operario, 2 operarios, 3, o con extractores de los terneros. Y miren que con extractores fue exactamente al revés. En la suplementada se ayudó el 60%, esto es de 6 de cada 10, es una barbaridad, y 1 de cada 10, un poquito más, en el caso de restringida. Y las ayudas simples o con un operario fueron mayores en las restringidas, pero en partos que fueron mucho más normales, ¿no? Entonces realmente probamos eso, que lo importante es que la vaquillona no se engorde porque achica el canal de parto, se le pone grasa y es más inelástico. Y otra cosa que tenemos que entender, y ahí lo conecto con lo de los partos machos, es que los terneros, desde la gestación que está acá cuando se concibieron, hasta los 285 días, crecen de esta manera. Al principio poco y al último es realmente exponencial. Estos terneros en estos 20 o 30 días están ganando entre 300 y 500 gramos por día. O sea que lo que pasa es que en las gestaciones que se alargan, que generalmente coinciden con las gestaciones machos, los terneros que van a terminar siendo más pesados. Y también en el INTA han hecho un muy buen trabajo, Martín, de análisis retrospectivo, y vieron que más que el sexo lo que importa es el peso. Pero sí que se da que en los terneros machos son más pesados. Por eso el peor de los escenarios para una vaquillona es que haya una vaquillona primípara y con un sexo macho, y que ese macho sea grande.
Esa es la pesadilla de cualquier parto. Y creo que ahí contesté la pregunta del macho y de por qué se complica más el parto, ¿no? Sí, Martín también te respondió que le respondiste lo que estaba preguntando hace un ratito, así que las dos preguntas fueron respondidas, Fabián. Bueno, gracias. Ahora vamos a tratar de pasar rápidamente por lo que es un parto. Esperen que acá se trabó, no. Ahí está. Vamos a tratar de ver y de repasar lo que es un parto normal, porque quien asista a partos tiene que saber cómo es el parto normal para saber en qué momento intervenir y si tiene que intervenir. Lo primero que tenemos que tener acá presente es que es bastante variable, pero en condiciones normales, más o menos el 90% de las vacas deberían parir sin ayuda y un 85% de las vaquillonas. Si se nos escapa ese porcentaje y tenemos que tener mucha ayuda, algo nos está pasando de lo que veíamos antes, ¿no? De las medidas profilácticas, de las preventivas. O sea, o le estamos dando mal de comer a las vacas, o estamos usando semen no acorde a la vaca que tenemos, o estamos haciendo intervenciones en momentos inoportunos. O sea, con los datos nosotros podemos decir, che, acá está pasando algo y tenemos que intervenir. La vaca cuando está próxima al parto se van a producir varias cosas. Una es el agrandamiento de la ubre, otra es si tenían muchos que hacen las tareas del tambo y habrán tocado las colas de una vaca normal y una vaca 15 días antes de parir, van a ver que la cola se dobla para todos lados, la vulva se agranda. Todo eso es porque se dematiza y todos los ligamentos se relajan. Incluso si ven las vacas de atrás, se forman acá como que la cadera se sobresale o estos ligamentos bajan por todo ese reblandecimiento de los ligamentos y ese acúmulo de agua que los hacen mucho más flexibles, ¿no? Y otra característica, empieza a haber algunas modificaciones de comportamiento, como en momentos antes del parto las vacas tratan de alejarse o estar solas, irse a las puntas de los potreros. Hoy realmente los tambos, los piquetes de parto son muy chicos y muy contaminados, pero en las vacas de cría es bastante normal que una vaca se aparte y vaya a la punta del potrero donde más pasto hay y más tranquila está, para ir a parir. Esa es una conducta normal de cualquier vaca. Y las vacas volando, si estuvieran en un potrero libre, harían lo mismo. Después empezamos a ver que la vaca se tranquiliza, empieza a levantar la cola, y hay movimientos musculares que no los vemos, pero nos da esa sensación, que la vaca está intranquila, porque lo que se empieza a mover o empieza a tener son contracciones del útero. Todo el mundo que es padre sabe que a las mujeres cuando estaban por tener su hijo empiezan a decir, che, ¿cuántas contracciones tenés y cuánta dilatación? Las contracciones son contracciones donde está alojado el ternero o el feto, que es el útero, y esas se empiezan a mover para tratar de sacarlo afuera, ¿no? Después de producir esas contracciones va a salir primero una bolsa que es de este color más oscuro, que se llama alantoides, que lo que tiene es orina del ternero, y bueno, después de unos pujos esa se rompe. Se rompe la bolsa, la vaca sigue con esas contracciones internas y aparece otra bolsa que se llama amnios, que es la que le da la característica. ¿Vieron cuando nace el ternero? Son pegajosos, todo como, parece como yema de huevo, Tiene esa característica porque es la que hace de protección y la que al romperse va a dejar un feto lubricado y que pueda pasar por el canal del parto sin tener traumatismo. Muchos de ustedes que atendieron parto van a ver que cuando una vaca se demora en atender el parto, la vaca como que se seca dentro y el ternero se empieza a pegar todo y es muy difícil extraerlo. Tenemos que lubricar de nuevo para poder sacarlo.
Eso es porque se pierde la función de ese amnion o ese líquido, que lo que hace es hacer como una solución viscosa, que ese ternero se deslice más fácilmente. Después empiezan a ver parte de los miembros, empezamos a ver un miembro que tenemos que definir si es una pata o una mano. Después empiezan a salir los dos, ahí van saliendo. Van avanzando. Cada una de estas fotos es esperar que se produzca otra contracción y hay un avance más. O sea, esto que estamos viendo foto a foto va pasando en 20 minutos, 1 hora. O sea, la vaca o el animal tiene una conducta que las contracciones van de a poco porque lo que van tratando de hacer es dilatando toda la zona. Toda la zona de la vulva, toda la zona de la vagina, porque imagínense que en una vulva preparto tendrá unos 10 centímetros y después tiene que terminar teniendo 30, 35 centímetros para que pase todo el ternero. Entonces la dilatación que tiene que tener es mucha y eso lo va haciendo con pujos. Cada pujo sale unos 2 o 3 centímetros el ternero, después se vuelve a reingresar y nuevamente vuelve a salir. De esa manera se va produciendo el parto, ¿no? Ahí vemos la aparición de las patas delanteras, nos podemos dar cuenta solamente mirándolas cuando están así con la parte, las pezuñitas como al caminar, quiere decir que viene de la parte anterior, que son las manitos. Y ahí ya empezamos a ver con cada pujo la exteriorización de la cabeza. Ahí ya sale casi todo. Yo lo que le digo es que cada pujo son unos 2 o 3 centímetros que el ternero va saliendo, vuelve y vuelve a salir y cada vez se va adelantando más el parto. Ahí sigue saliendo, ahí salió una oreja. Esta es una buena foto porque me permite, nosotros cuando damos los reentrenamientos tenemos una cadera entonces más fácil, ahora que es de manera virtual, lo que quiero mostrarle acá es esto que es la cadera, es todo el hueso que lo forma el sacro y el hueso de la cadera que son 3 huesos, ¿no? El ilion, el isquion y el pubis. Pero bueno, es lo que ustedes conocen por cadera. Y acá lo que tenemos que tener, lo que es importante en la vaca es ovalada, es más alta que ancha. Y generalmente lo que tenemos que tener en cuenta cuando asistamos a un parto, y aprovecho esta foto, es que tenemos que estar seguros que en este orificio de la cadera tiene que pasar la parte dura que es la cabeza del ternero o el encuentro o la parte de las patas de la cadera del ternero. Si nos damos cuenta que la parte ósea no pasa por esta parte ósea, ese parto lo tenemos que resolver de otra manera porque no va a pasar. Eso está, en las vaquillonas se puede dilatar un poquitito acá, pero en general la parte ósea no mueve y es rígida. Entonces, si la cabeza es más grande que el orificio de la cadera, va a ser imposible que pase sin que le produzcamos un traumatismo a la vaca, ¿no? O al ternero. Generalmente si nos encaprichamos en querer hacerlo salir a ese ternero por ese lugar, alguna consecuencia grave vamos a tener. Después, bueno, el ternero, una vez que termina de parir, las vacas van y lo lamen. En este caso siempre hay alguna, donde están los corrales de parto, alguna vecina o vaca que también está por parir que va y se pone al lado del ternero. Muchas veces incluso se apropia, tenemos que ver bien que la vaca no lo tenga como hijo, así que hay que tener ciertos cuidados, pero bueno, siempre la vaca lo que va a hacer es lamerlo y tratar de estimular la respiración. Un poco la expulsión del feto se produce porque se madura, se ablanda y se dilata el cuello y todas las partes blandas. Eso ya vamos a ver qué es el cuello, a qué llamamos. Ustedes lo vieron, si dieron la parte de inseminación, vieron el cuello para enhebrar, para inseminar, pero en este caso, por ese mismo cuello donde inseminamos, tiene que pasar un ternero, entonces eso se tiene que ablandar y agrandar mucho. Acuérdense que un cuello de una vaca, que es una parte del útero, tiene más o menos 3 a 5 centímetros cuando no está gestante y tiene unos 10 o 15 centímetros cuando está gestante,
al último de la gestación, y tiene que abrirse con esos 10 o 15 centímetros, casi unos 30 centímetros más para que pase todo el feto, ¿no? Fabián, antes Sí, que siga con esta parte, ahí vinculada a la filmina anterior, Valeria pregunta si se puede predecir antes del parto si la cabeza del ternero va a poder pasar por el canal óseo. ahí generalmente el parto hay que dejarlo y cuando no progresa uno interviene. Y ahí es la evaluación que va a hacer cuando le metes la mano a la vaca, vas a tener que tocar la cabeza y darte cuenta. Lo que hay sí, que se puede hacer previo incluso a la inseminación, es medir las caderas de las vacas, que no se hace mucho, pero en cría se hace. O sea, se mira el diámetro de la pelvis y hay vacas que tienen menor diámetro de 140 y se descartan y no se usan como reproductoras. Ahí lo que estarías haciendo prevención es no dejar vacas con pelvis chica. La determinación del tamaño de la cabeza tenés que tocarlo ya en el momento del parto, ¿no? No tenés Y otra bueno, forma. también pregunta, que me imagino que sí, si vas directamente cesárea, si no sale como naturalmente el ternero. Si el problema es de la cabeza, tenés que ir directamente a cesárea. Si el problema es del encuentro, de los hombros o de la cadera, hay un método que es bastante cruento, pero que se usa en caso de que los terneros estén muertos, que se llama fetotomía, que es cuando sacás el ternero de a pedazos, o sea, le sacás un miembro, entonces se achica y la cadera puede salir, tanto el miembro anterior como posterior. O se corta la cabeza, sale y después salen los miembros. Pero para hacer esa maniobra, bueno, tiene que ser un profesional que esté adiestrado y tenés que tener la seguridad de que el ternero ya esté muerto, ¿no? Es para evitar una cesárea que es más traumática para la vaca. Creo que está respondida la pregunta. Bueno. Acá entonces estábamos de por qué se produce la expulsión del feto, dijimos que hay una maduración, empiezan las contracciones del útero, y después al último, lo que termina de expulsarlo totalmente el feto es las contracciones de los músculos abdominales, o sea, la fuerza última en el parto. Esto es lo que pasa, ustedes ven que acá lo que ven en este caso es un esquema de una vaca, ¿no? En esta parte tenemos la vulva, sería la parte de atrás de la vaca, tenemos un pedacito que es la vagina, y de acá para atrás empieza el útero. Este útero tiene tres partes. Una es el cuello, que es el que le decía yo que se dilata mucho, que imagínense que en la inseminación acá lo único que nos pasa es un catéter de inseminar que es más fino que una virome. Y ahora tiene que pasar los líquidos más el feto, para el feto. Para que se den cuenta la capacidad que tiene de dilatación esto, ¿no? Ese útero consta del cuello, un cuerpo que es una parte común, y en el bovino tiene dos cuernos que en uno de ellos va a estar la gestación. Aparte del ternero, que puede pesar 40 kilos, a veces más, pero pongámosle un promedio de 40 kilos, tenemos todos los líquidos, así que tenemos unos 30 kilitos más, o sea que ese útero tiene también la capacidad de, en caso de ser vacío, tener unos 5 a 20 centímetros de largo, hasta llegar a tener 1,10 m de largo, y de ser un espacio cerrado a tener unos 70, 60, hasta 80 litros de material ahí entre placenta y feto. O sea, cuando uno lo ve desde ese punto de vista, la elasticidad que tiene ese tejido es espectacular, ¿no? Perdón. En este caso, lo que tenemos acá es el feto, las distintas bolsas, el amnios y la lantoide, y vemos cómo en cada uno de estas imágenes se empieza con las contracciones de este útero, que tiene músculos que hacen que el ternero se empuje para arriba y para atrás,
empiezan a dilatar en forma de cuña este cuello y toda la vagina y la vulva. Entonces, todo ese trabajo que dura varias horas va haciendo que se dilate y que el ternero pueda pasar sin romper el tejido. Un poco las fases del parto, para tener una idea, esto es bastante teórico, pero por ahí nos sirve para ubicarnos. Hay una fase prodrómica que es de la de preparación, que es lo que dijimos, todo eso puede durar, bueno, ya lo vamos a ver los tiempos, entre 2 y 6 semanas, pero es cuando se prepara la vaca para parir. Después, cuando empiezan las contracciones... Perdón. Cuando empiezan las algún micrófono abierto debe ser, Fabián, no te preocupes. Bueno, tenemos el primer periodo que es dilatación, que es lo que decíamos recién, que empieza a contraerse el útero y se va dilatando cada vez más. Un segundo periodo que es de expulsión, cuando se rompe ese líquido que dijimos que era más patinoso, más aceitoso, más como gel, que es cuando se rompe el amnio, que es el periodo de expulsión, que es cuando coincide con la prensa abdominal, o sea, todos los músculos del abdomen hacen fuerza para que salga ese feto, ¿no? Y el tercer periodo sería todo lo que sea el desprendimiento y la expulsión de las membranas fetales. Acá es más o menos para tener una idea de cuánto dura, 2 a 6 semanas el periodo de preparación. Y los otros, las contracciones se van a ir, no hace falta saberlo esto, pero van a ir aumentando en cantidad y cada vez, al principio son más lentas y después cada vez son más cantidad y más frecuentes. Y en las vacas miren cómo tienen menos contracciones, 80, contra una vaquillona que tiene que, para que se produzca el parto, tener 125 contracciones, o sea, muchísimo más. Y los signos, toda esta característica del primer periodo van a durar, dependen vaquillonas o vacas, entre 6 y 24 horas, es bastante más variable en vaquillonas, y entre 6 y 16 horas en vacas. El segundo periodo, el de expulsión, es más corto, dura 1 a 3 horas en vacas, después que se rompe la bolsa, acuérdense, en la segunda bolsa, y 4 a 6 horas en vaquillonas. Y las placentas en 3 a 6 horas tendrían que ser eliminadas. Cuando pasan las 12 horas ya algún problema tiene. Todo esto es muy lindo, lo podemos saber, pero no nos dicen en qué momento intervenir. Y lo que quiero que se graben de esto es que lo más importante es que tenemos que tener algún signo que nos demos cuenta que la vaca empezó a parir y controlarla y ver que en ese proceso siempre haya un progreso. O sea, siempre vaya hacia adelante y si rompió una bolsa, a los 15 o 20 minutos tiene que seguir haciendo fuerza y romper la otra, o salir un miembro. Si se estanca en algún momento, ahí tenemos que intervenir. Para recordarles también qué forma todo el canal de parto, tenemos dos: el canal duro, que es el que dijimos de los huesos que no se estiran, el que vimos la foto. En los huesos, si el feto no pasa por esa parte dura, no podemos hacer que el parto sea normal. Y el blando, que sí, el cervi, vagina, vulva, incluso toda la parte ligamentosa, tiene una capacidad de dilatación muy importante. Entonces, trabajando un poco el parto, podemos ayudar a que se dilate y que no tenga problemas en cada uno de estos órganos, ¿no? Acá vemos cómo el ternero, después que salen, una vez que se rompen las bolsas, cómo el ternero tiene que ir pasando. Cuando pasa por el cuello, ahí hay un reflejo que ¿cómo es? Se sensibilizan los nervios y empieza a tener una respuesta que es la contracción de la prensa abdominal para que salga. Esto es todo en un parto normal. El tema es cuando ese parto no es normal y por qué se traba o por qué deja de producirse el parto. Y acá vamos a tener que hablar de 2 o 3 términos, pero solamente que son útiles para quienes hacen la atención del parto para entender cómo está dispuesto el ternero para poder atenderlo.
Los términos son presentación, posición y actitud. ¿Qué es la presentación? Es cómo está el ternero. La presentación normal, casi en el 95% de las vacas, es presentación anterior, se llama. Es cómo está puesto el ternero longitudinalmente con respecto a la vaca. El 5% de las vacas paren con una presentación posterior. Es cuando vienen de culo o de nalga, como decimos. Y puede haber algunas, que ya vamos a ver algunas imágenes, que son transversas, que están cruzadas, digamos. Pero las comunes son estas dos. Las dos pueden ser normales, esta en menor porcentaje, pero esta es una presentación que hay que tener alguna atención especial porque si los partos se demoran, muchos de los terneros mueren asfixiados. La explicación es muy simple. El ternero, mientras está en la vaca, se nutre por la sangre que recibe de la vaca, de las placentas, por el ombligo. En este caso, sale y puede respirar antes cuando ese ombligo se le obstruye la circulación o se corta. En este caso, muchas veces se corta antes o se obstruye la circulación de sangre en el ombligo y el ternero todavía no puede respirar porque tiene la cabeza adentro. Entonces, cuando se nos traba un poquito un ternero acá, tenemos que ser rápidos, si no se nos va a morir asfixiado. ¿Se entiende eso, no? Es una cuestión bastante simple, pero pasa. Acá lo vemos en un gráfico con el ternero, con una foto de un ternero vivo, donde por ahí se interpreta mejor, pero son las dos formas que tenemos de cómo viene el ternero, de la presentación. La posición quiere decir cómo estar dispuesto el dorso o el lomo del ternero con el dorso de la madre. Esta sería dorso dorsal, que es la normal. Esta sería ventro dorsal, que sería una posición que tiene problemas. Y también tenemos las transversas, ¿no? O sea, que esté cruzado para otro lado. Y después, que es lo más común que tengamos problemas en las vacas, lo que más frecuentemente se da, es los problemas de actitud, que la actitud quiere decir las partes móviles del feto, que son las dos manos y la cabeza, o si viene de cola las dos patas, con respecto al feto mismo. En este caso, estos terneros no tienen una actitud que se llama en extensión, como para parir, sino que este tiene flexionado la mano, entonces ese parto se va a ver interrumpido. Este tiene flexionada la cabeza, ese parto no va a progresar. Se va a producir todas las contracciones hasta que lleguen ahí, pero no se producen las de la prensa abdominal para que salga, o se producen, la vaca se agota y deja de hacer fuerza para poder sacar ese ternero. Fabián, ¿sí? Te aviso que estamos a las 11 menos cuarto ya. Estaríamos entre alrededor de 10, 12 minutos, como para que vayas manejando tus tiempos. Sí, creo que voy bien, vamos a ver. Dale, dale. Acá tenemos distintas posiciones de la cabeza, o sea, cómo pueden ser, para que ustedes en un gráfico lo vean. Eso tienen que ustedes darse cuenta cuando asisten al parto para poder corregirlo, ¿no? En este caso es un miembro, acá la cabeza abajo de los dos miembros. Lo que les decía de las posiciones transversas, acá lo único que encontramos es el lomo del feto, en este caso cuatro patas, pero tenemos que definir y ver si son mellizos o es del mismo ternero que está en esta posición. Acá otras posiciones también sería laterales, que tenemos que corregir. Los terneros de esta forma no salen, siempre hay que ponerlo en la presentación, en la posición y en la actitud normal. Acá tenemos con un miembro posterior flexionado, este es el que veníamos de posición. En este caso se llama de perro sentado, lo que vamos a tocar es la cadera, en una posición bastante difícil de corregir. Y bueno, un poco la pregunta es cuándo intervenimos, y un poco los tips que tenemos que tener en cuenta es cuando después de la aparición de las bolsas de agua no se den signos de progreso, lo que decíamos recién, o sea, el parto tiene que ir progresando hora a hora.
Cuando falta la aparición de un miembro, la cabeza, o sea, vemos que aparece algo, pero no todo como corresponde. Cuando la vaca tiene signos de fatiga. Cuando hay mecoño, mecoño es la primera materia fecal del feto, que generalmente la va a bostear después que toma el calostro. Si está estresado dentro de la vaca, esa materia fecal la hacen en el interior de la vaca y los terneros van a estar teñidos de amarillo. Entonces nos podemos dar cuenta. Cuando está todo amarillo, quiere decir que ese ternero está con estrés y está por morir, ¿no? Y cuanto al palpar, o si no, cuando al palpar la vaca se nota alguna posición anormal. Y siempre tenemos que intervenir cuando el canal cervical está dilatado, ¿no? Acá para hacer referencia es dónde nos paren las vacas. Este no es el mejor ambiente para que nazca el ternero ni para que pare una vaca. Este sí es un buen ambiente. Esto es mucho más contaminado. Miren que acá hay barro, o sea, los terneros después del parto pueden tener problemas. Este sería un ambiente ideal, donde tiene la cama limpia y seca para parir la vaca. Y después, y esto como ustedes como operarios tienen que tener en cuenta, tienen que tener un lugar seguro para ustedes, para que la vaca quede tranquila y para que nosotros podamos intervenir en el parto. Estos son unos muy buenos bretes de parto. Acá la vaca entra suelta, pone la cabeza acá y con este lateral se aprieta. Esto tiene una gran ventaja de que en muchos partos que asistimos, la vaca por el dolor se cae, y con esto rápidamente la podemos sacar sin problema, ¿no? Acá es como cuando está cerrado y la vaca quedaría encepada en este potro y fácilmente la podemos atender. En este caso es los potros, las mangas más comunes que tenemos en muchos tambos, que son mangas cerradas. Yo siempre le pongo bozal y la ato y saco medio cuerpo atrás, porque de esa manera se caen menos, y si se caen es mucho más fácil de sacar la vaca, ¿no? Si no, terminamos cansados de atender un parto y todavía tenemos una vaca metida en la manga, que tenemos que buscar un tractor para sacarla, o es toda una complicación. ¿Qué necesitamos para atender un parto? Que eso es una deficiencia generalmente que uno ve cuando vamos a asistir donde hay problemas, es que tienen que tener agua limpia, desinfectante, algún cepillo para lavar después todo, detergente, un bozal, sogas. Muchas veces uno va y atiende un parto y tenemos que ir buscando cosas por todos lados. Todo este material tendría que estar en el tambo bien accesible para poder atender ese parto, ¿no? Acá yo creo que, y quiero detenerme un rato en esta maniobra que es tan simple y es una de las más importantes. Yo le dije que el parto tiene que ir progresando y en cada movimiento o contracción se va dilatando. Cuando tenemos problemas de una manito doblada o la cabeza doblada, o sea, problemas de actitud que tenemos que intervenir porque la vaca no va a parir sola, tenemos el problema que toda esta parte de vagina, vulva y el cérvix, como el ternero no fue para atrás para salir, no lo tenemos dilatado. Pero si ustedes empiezan, miren, acá en esta maniobra recién empieza a meterse la mano en la vulva, me entran las dos manos con la muñeca. Si nosotros le vamos haciendo fuerza y trabajo de lo mismo que hace la vaca pero al revés, empezar a presionar y largar con nuestro cuerpo, en 15 minutos me entran hasta los 2 codos, las 2 manos juntas hasta los codos. Y ahí yo me aseguro que la dilatación que no hizo naturalmente la vaquillona, la hice yo por medio de estos movimientos, y el feto va a pasar mucho más fácil, y cuando tiramos no lo arrancamos al feto, sino que ya está dilatado y puede pasar con facilidad. Esta, aunque ustedes crean que no, es la manera más importante para que no reneguemos y no se nos rajen vaquillonas. A veces se rajan, o sea, la vulva se lacera e incluso se une con recto, y son vacas que se nos inutilizan. Y el parto es mucho más sencillo. Entonces, esta simple maniobra yo creo que les va a facilitar los partos de una manera extraordinaria.
Acuérdense siempre, no tengan miedo, si están nomás las manitos, métanlas para adentro de nuevo y hagan todo este proceso de ir y venir con los brazos hasta que toda esta parte, que es la que dijimos, la parte blanda, se dilate. Ese señor es conocido, ¿no? Que está ahí en la foto, Fabián, ¿no? Sí, 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 era más joven ahí. Acá tenemos otra cosa que me gusta, las sogas, pero que tienen que estar limpios. Se pueden utilizar cadenas, hay muchos que aconsejan las cadenas de acero inoxidable porque son más blandas. A mí siempre me da una cosa ponerle una cadena a un miembro, un ternero, que yo siempre usé sogas, ¿no? Y estas sogas que tengo así circulares me son muy útiles. Son esas sogas plásticas del número 14 o 16 que compran en la ferretería. Yo las anudo en una parte y me quedan circulares, que es mucho más fácil para atarlas. Ahí las ato con mucha facilidad, siempre debajo de la articulación, o sea, de los pichicos para atrás, y siempre esta parte de la soga de la parte de atrás de la mano, ¿no? Y acá algo que está desaconsejado es esto, el uso de aparejos. Lo ideal es utilizar un hombre o a lo sumo dos, y uno que atienda el parto y esté acá dilatando y viendo cómo viene el feto. En general, yo vi que en la encuesta, y a eso me quería referir, hay muchos tamberos. Y generalmente están en muchas actividades y justo hay que atender un parto, entonces no nos sobra personal, o estamos con mucha actividad, y el parto lo tiene que atender poca gente. Yo uso mucho aparejos, pero los aparejos hay que tener en cuenta varias cosas. Primero, los aparejos hacen el doble de la fuerza según las roldanas que tengan, pero los comunes de 4 roldanas hacen el doble de fuerza que un operario. Entonces, si tenemos gente, no que agarren 3 personas el aparejo, lo tiene que tirar solamente una porque está haciendo ya la fuerza de 2 personas. Imagínense si tira 4, lo arranca. ¿Cómo tirar con el aparejo? Hay que tirar y esperar, volver a tirar y esperar y hacerle un poco de fuerza para que el ternero no sea arrancado, sino que sea lo más parecido a un parto normal, que vaya saliendo de a poquito. ¿Está? Y yo que estoy acá, lo que puedo hacer es decirle al operario, tira un poco y después yo lo muevo acá, y siempre tiene que estar atado lejos, no en una sola soga, porque de esa manera tenemos la independencia de tirar un poco un miembro o un poco otro. Ahí el parto ya está solucionado después que hicimos la atadura. Yo si puedo los dejo así para que salga todo el flujo que a veces en los partos problemáticos tienen la nariz el ternero. Todo el material que muchas veces si no los ahoga. De esa manera sale fácilmente y después ya lo atendemos. Esto es lo mismo, acá le quería mostrar para no hacer fuerza, este operario lo que puso muy inteligente una cubierta, entonces el ternero no golpea contra el piso. Este viene de nalgas, ven que tiene las patitas al revés. Y lo que le decía que pasa muchas veces es que la vaca se cae, nosotros acá levantándole la cabeza ya la vaca nos queda suelta. ¿Cómo corregimos? ¿Me quedan 5 minutos más o menos? Sí, Fabián, estamos más o menos en 5 minutos, sí. Si se extiende un poquito no hay problema tampoco. Porque esto de la virtualidad es muy lindo, pero porque cada uno está en su casa, pero en realidad estar frente a la pantalla, yo sé que por ahí no Sí. es simple para todos, entonces tratamos de manejar pedagógicamente estos tiempos acordes a la situación. Así que bueno, vos lo sabes perfectamente, pues sos docente universitario, así que te toca actuar también de otro lugar. Pero dale. Bueno, acá lo que tenemos que hacer es cómo hacemos las correcciones, ¿no? En este caso es cómo vamos a acomodar un miembro. Y siempre lo importante es, miren, dijimos que este es el canal duro, lo que tenemos que hacer para las correcciones es tirarlo lo más adentro que podamos. Muchas veces la vaca nos hace fuerza y nosotros los veterinarios tenemos la ventaja que sabemos hacer epidurales y la anestesiamos, entonces hace menos fuerza.
Por eso le preguntaba si hay gente que atiende parto específicamente, se puede capacitar para hacer epidurales y les va a facilitar el parto, en la pregunta que hice al principio. Pero siempre lo que tenemos que hacer es llevarlo lo más interior posible porque vamos a tener más espacio. O sea, miren, acá tenemos un espacio reducido. Lo tira para adentro y entonces este espacio se agranda y es más fácil de acomodar el miembro. Lo mismo acá, en este caso. Lo llevamos hasta acá y después a ese feto lo tenemos que reintroducir para que acá nos quede más espacio para poder acomodar el miembro. Las patitas tenemos que siempre proteger las pezuñas y es siempre lo mismo, ¿ves? Empujarlo para poder sacarlo. Hay en muchos casos que tenemos que atarle una soguita fina para poder sacársela. Son las correcciones más comunes, ¿no? En este caso también, la cadera la tira para adentro, lo mete para adentro el ternero, lo más que puede en el abdomen de la vaca para que tenga más espacio y no quedarse acá con la cadera. Con 2 maniobras lo tratamos de corregir, con una empujamos y después le levantamos el miembro posterior. La cabeza, acuérdense que los dientes cortan, entonces tenemos que cubrirla cuando la acomodemos, si no nos puede romper el útero. Y tengan cuidado también porque los dientes son muy filosos, a veces nos cortan los dedos también, ¿no? En este caso, cuando viene de cola, lo que decíamos el perro sentado, son bastante difíciles y a veces solamente lo podemos corregir llegando a hacer esta maniobra, acomodándola acá, pasándole la soguita por entre los dedos y tirando, y con una mano empujando para adelante. De esa manera se puede acomodar. Lo que le decía que siempre hay que atar individualmente los miembros para esta maniobra. Si nosotros queremos tirar con el aparejo así, acá rompemos, pero si deslizamos un miembro para adentro y el otro tiramos, este eje se hace más angosto y puede pasar, es una cuestión solamente física. Lo mismo en el encuentro, que siempre son los problemas de donde se nos tranca es la cabeza, el encuentro o la cadera, los 3 puntos más álgidos, ¿no? La fuerza que tenemos que tirar, si tenemos que tirar con el aparejo, al principio del parto se tira para arriba, pero después se tiene que tirar para atrás y para abajo. Si la vaca está caída, tenemos que tirar de una forma que siga la anatomía de ese útero. Y siempre el operario que ayuda tiene que proteger el periné acá porque es donde se raja. Si nosotros le vamos metiendo la mano, en lo que decíamos antes, se produce la dilatación. Y esto para terminar, es algo que me dijo un viejo colega que cuando me recibí empecé a trabajar acá en mi pueblo. Me dijo, le pedí un libro viejo que tenía él con muy buenas imágenes de obstetricia, de cómo atender los partos, y me puso un papelito que decía, el mejor instrumento es la mano, si esta está dirigida por un cerebro inteligente. Los instrumentos complejos no hacen un buen veterinario obstetra. Y realmente con el tiempo me doy cuenta que es así, ¿no? Así que, bueno, eso realmente tenemos que interpretar cómo es el parto para producir una buena ayuda y que no tengamos problemas en esas vacas. Yo tengo algunas más, pero creo que ya las otras son redundantes y me parece que por ahí si quieren hacer algunas preguntas o consultar algo, me parece que va a ser mejor, ¿no? Buenísimo, Fabián. Muy bien, Fabián. Ahí están todos agradeciendo, incluso hasta hay algunos alumnos tuyos ahí que te están saludando también por el chat. Claro. Así Genial, que... Fabián y Sergio. Lo que les queremos recordar es si pueden poner sus datos, como les pedíamos al principio, quizás algunos entraron más tarde y demás, sus nombres, su quit, si son trabajadores, empleadores, estudiantes y demás, si lo pueden ir agregando en el chat. Sigo también, te traslado los agradecimientos, como bien decía Sergio, y no sé si Fabián querés dejar de presentar y hacemos una pequeña ronda de consultas. Perfecto. Recuerden por favor poner los datos y bueno, si quieren también poner alguna consulta en el chat o si quieren levantar la mano,
algo que les haya quedado pendiente, se los vamos a agradecer. Yo te voy a pedir, Fabián, atento a tu capacidad profesional y básicamente a tu lugar también como en la producción primaria, como responsable de una empresa importante, una cabaña, como mencionaste al principio. ¿Qué mensaje le podrías dejar al sector en general? Porque yo a propósito al principio te pregunté dónde arrancaba la importancia de la producción y yo sé que es acá, por eso te pido desde el lugar que te toca actuar, tantos años que tenés, tanta experiencia, la trayectoria familiar que ustedes tienen, si podés dejarle un mensaje al público en general de lo que significa la lechería y lo que significa estar hoy en la producción primaria. Bueno, vos sabés que nosotros somos lecheros de alma, si bien nuestra empresa también tiene un rodeo de cría y yo me estoy dedicando un poco más a eso. La actividad lechera a mí me gusta por varias cosas, ¿no? Y una es, y yo creo que es la más importante, por lo que genera al lado de los pueblos. O sea, la actividad social que tiene la lechería, para mí es algo que hay que defenderla a muerte, porque si no nuestros pueblos se quedan sin gente. Y con gente capacitada, realmente cualquier trabajador en el área rural de Tambo puede vivir dignamente y como una clase media, que es el objetivo, vivir bien, tener su autito, tener su economía para que sus hijos estudien. Entonces todo eso lo genera la actividad lechera. Así que bueno, yo creo que cosas como esta me parece que son re importantes, porque tenemos que tratar de no perder esta lechería que nos hace movilizar tanto el interior. Los pueblos viven por esto. Entonces, cada tambo que se cierra, uno ve que es una tapera que se produce soja y que realmente es gente que se termina yendo a la ciudad y no moviliza nuestro interior. Nosotros vivimos en un pueblito y estamos orgullosos, ¿no? Y realmente trabajar cada vez más competitivamente, con mayor producción, hace que toda nuestra familia que le guste y decida que le guste la lechería se pueda quedar y vivir dignamente. Y aparte veo lo movilizador que es y cómo la gente que trabaja con uno se va perfeccionando y va mejorando día a día. Así que bueno, yo es eso, ¿no? Un poco, a veces el tambo tiene sus cosas, pero hay una forma de ver el tambo y de trabajarlo que sea digno y estemos orgullosos de eso. Bueno, de mi parte, un espectáculo, Fabián. Yo ya le voy a pasar la palabra después a Pablo, que es el coordinador de todo. Pero bueno, la verdad que te pasaste y espero que esa cabaña siga recorriendo nuestros pueblos, nuestras localidades, las exposiciones en las cuales ustedes se han encargado de levantar la puntería en la lechería argentina. La verdad que un placer haber estado compartiendo esta instancia contigo, Fabián. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno, un gusto realmente. Para lo que necesitan, estamos disponibles. Fabián, me sumo a los agradecimientos de Sergio y de toda la audiencia que no paraban de felicitar sobre la exposición, la verdad que excelente. Sí que ha sido ha sido de gran profundidad el tema, así que si querés dejar tal vez algún mail de contacto para alguna consulta que haya quedado y demás, te invito a hacerlo en el chat si querés, Fabián. Y además les recuerdo lo que les decía al principio de que está siendo grabada esta charla, por si quieren repetir alguna de las cosas que fuimos atravesando en esta charla, también lo van a poder hacer desde el canal de Renatre. Y después yo les hago este comentario porque quizá no haya demasiado tiempo para evacuar todas las consultas, pero por ejemplo acá encontré alguna de Brenda Rey que te preguntaba sobre una mayor mortalidad al parto, específicamente de machos, y cómo se mostró en los ejemplos, ¿no? Te preguntaba, no sé si eso al final lo contestaste al final de la charla, y hay algunas más por eso. No, la íbamos, Pablo, esa fue respuesta, esa. Es más, se explayó una filmina, Fabián, al respecto. Sí.
lo contestó que estaba. Así que está bien. Perdón, entonces empecé a subir entre todos los mensajes. No, sí, porque son innumerables los chats, pero yo estuve presente y tratando de cortarlo a Fabián para que fuera respondiendo las preguntas de la gente. Gracias, estoy Sergio, teniendo un me pasó problema eso. para poner el chat mío. Ya sé cuál es el problema. Ahí está. Ahí le voy a poner el mail, ¿eh? Así cualquier cosa me escriben sin problema. Genial. Así si queda alguna que... bueno, acá preguntan si está grabada, si iba a ser grabada, y estaba ahí subiendo a ver si podía encontrar alguna, pero realmente, ya si Sergio me dijo que la fue revisando durante la charla todas, yo pensé que alguna podría haber quedado. Así que bueno, sin más, te agradecemos nuevamente, Fabián, y me gustaría tal vez darle la palabra a Carlos Garavale, delegado de Renatre, y a Rodrigo Esteves, que nos hablen un poco de la próxima capacitación, y además los invito a ver el video de una entrega del botiquín a una escuela que se sorteó en la primera etapa, y bueno, sí, ya para ir haciendo el cierre, ¿les parece? ¿Está por ahí Carlos, Rodrigo? Sí, buen día. Bueno, excelente jornada. Nos acompañaron hoy más de 190 asistentes, para ser exactos 194. Así que agradezco a todos por esta gran participación, al disertante con una excelente disertación. Vamos, si Lucas lo tiene listo, vamos a pasar un video que es cuando Claudia Bruno, delegada Renatre Córdoba Sur, realizó la entrega del botiquín al IPEAC número 244 de Víctor Santiago Iraola, de la localidad de Bulnes. Si lo tiene Lucas, lo vamos a ir pasando. También vamos a pasar una foto de unos establecimientos que nos hicieron llegar una foto de cómo estaban mirando la capacitación, y reforzar el pedido que hacía recién Pablo sobre la cantidad de participantes que han ingresado sus datos. Recuerden que aquel que no ingresa sus datos, nosotros no podemos validar la participación en esta jornada, y por ende no le vamos a poder entregar los certificados correspondientes. Así que no sé si Lucas está para pasar el video. Sí, listo, Carlos. Ahora lo pasamos. Bueno, con los alumnos de sexto año hemos realizado de forma virtual los cursos de higiene y seguridad. Han sido para nosotros una muy linda experiencia, ha sido positivo, todos hemos aprendido algo. Estuvimos en todos los cursos, gracias a Dios, y todos fueron muy lindos. Me gustó más el primero. Lo que más me gustó fue el curso cuando hicimos seguridad y higiene, y también cuando hicimos el RCP. Muy bueno porque en algún momento de la vida lo podemos usar. Me parecieron muy interesantes todos, pero son un poco más el último, el que más dinámico. Me parecieron muy interesantes, muy lindos, pero uno de los que más me interesó y me gustó fue el de higiene y seguridad. En primer lugar, les quiero agradecer por la delicadeza de llegar hasta acá, a pesar de las dificultades y la situación de pandemia. Y la verdad que a los directivos nos encanta cuando los docentes y los alumnos terminan la actividad y están contentos. Y les puedo decir que la sensación que tenía cada vez que terminaba es que terminaban todos contentos de haber participado. Y agradecerles por esto, que ustedes cuando iniciaron nos dijeron que era algo sencillo lo que traían, pero les quiero contar que para los colegios públicos todo lo que nos acercan es bienvenido, que nos están ayudando a continuar con esto, que es formar a jóvenes y particularmente a nosotros, a futuros técnicos agropecuarios. Muy agradecidos, y bueno, y agradecidos también por el kit de seguridad que nos han entregado, que es muy útil para el colegio, realmente. Así que muchas gracias por todo, y esto nos viene muy bien y va a tener mucha utilidad en el colegio. Así que gracias. Bueno, no sé si me escuchan ahí. Sí. Bien.
hemos cumplido ahí, Claudio Bruno ha cumplido con la entrega del botiquín. Si tenemos algunas fotos, ahí están. Bueno, esta es la foto que nos hicieron llegar de un establecimiento de la localidad de Ausonia, de cómo están capacitándose, así que muchísimas gracias a ellos por enviarnos estas fotos. Comentarles sobre el tema de los certificados. Para la semana próxima ya estamos en condiciones de comenzar a enviarles los certificados a todas aquellas personas que participaron de la primera etapa. Acuérdense que la primera etapa fue higiene y seguridad. Así que bueno, estamos culminando con esa parte de la generación de los certificados correspondientes. Bueno, ahora le voy a dar la palabra a Rodrigo, que le va a comentar sobre la próxima jornada que vamos a tener. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a todos por participar de estas jornadas de buenas prácticas en Tambo. Y simplemente le quería hacer hincapié en el tema de la asistencia. También, como saben, en la Secretaría de Ganadería, a través de las buenas prácticas agropecuarias, cada una de estas jornadas acredita 2 horas de capacitación, que el presente es importante para acreditar la misma. Y simplemente quería mencionarle que vamos a cambiar de tema en las próximas jornadas, vamos a hacer hincapié en la alimentación, se va a dividir en 2 capacitaciones, el 2 de julio y posteriormente el 30 de julio. Ahí vamos a tener un receso de unos 20 días y continuaremos de ahí en adelante hasta octubre, todos los viernes de buenas prácticas. En el tema de alimentación se va a encarar el tema de caracterización de los sistemas de alimentación en Argentina, de pastoreo, suplementación y confinamiento, los tipos de alimentos como energéticos, fibrosos y proteicos, y la importancia de los mismos en la dieta para los diferentes rodeos. La importancia del agua, la sombra, las heces, los escores corporal y las reservas forrajeras. Esta charla va a estar a cargo de la ingeniera Catalina Boeto, secretaria de Ganadería de la provincia de Córdoba y miembro del equipo docente de la Universidad Católica de Córdoba y de la Universidad Nacional de la Cátedra de Nutrición, como así también gente de la Cátedra de Lechería de la Universidad Nacional de Córdoba. Desde ya simplemente quería comentarles y nos vamos a seguir estando en contacto todos los viernes. Vamos a tener este pequeño receso de vacaciones invernales de unos días y los esperamos. Simplemente eso y agradecerle nuevamente por semejante convocatoria. A todas las instituciones, las 5 que estamos gestionando estas capacitaciones. Abrazos a todos. Bien, recordemos entonces, Rodrigo, bien cuándo van a hacer el receso, porque nos quedan 2 jornadas más, como dijiste, con Catalina, y recién a partir de ahí va a haber un pequeño receso. Así que lo esperamos. El próximo viernes nos convocamos, el 2 de julio. Ahí viene un pequeño receso y volvemos con el tema alimentación el 30 de julio. Así sería. Perfecto. Nos esperamos entonces el próximo viernes. Nos vemos. Gracias por la aclaración. Y bueno, en esto de, como decía Marco al principio, ¿no? La bienvenida a esto de ir por más, y seguir capacitándonos, y como mostraron ahí en las imágenes, de todos muy, muy comprometidos, desde las escuelas hasta los establecimientos productivos, en esta línea de ir por más, les agradecemos, y los esperamos entonces el próximo viernes, un receso, y a fin de mes los volvemos a encontrar y retomamos con lo que queda de esta segunda etapa. Así que les agradecemos mucho, y bueno, no se pierdan lo de la alimentación, que como dijo Fabián, es absolutamente importante para lo que vimos hoy también. Así que muchas gracias y nos vemos la próxima.